es muy bueno. En esta oportunidad continuaremos explicando el proceso llevado a cabo en el laboratorio número 4 de control mecatrónico. En esta oportunidad el que les habla es el alumno Vladimir Cayupe Chávez. Muchos de nosotros en el laboratorio, en las industrias, ya sea en el lugar donde estemos trabajando, es muy importante considerar o tener al tanto las charlas de seguridad llevadas a cabo. Esto nos ayuda a contrarrestar los peligros que se presentan durante el proceso. Y durante esta charla, uno de los temas o de los puntos muy importantes a considerar es el uso de los EPPs de las personas que están involucradas en ese trabajo. Como por ejemplo en el laboratorio número 4, nosotros hemos usado lo que son unos overoles, que es la protección enteriza, ¿no? Del cuerpo entero de la persona que está trabajando. Otro de ellos es la protección de pies, que son zapatos de seguridad de punta de acero. Y así, de esa manera, adecuarnos y para poder contrarrestar los riesgos que se presentan. Acá hemos hecho, en la imagen se muestra los principales problemas, riesgos designados por cada alumno. En esta imagen explicaremos que hemos evaluado cada componente que íbamos a usar. Hemos realizado un ATS general para determinar si los componentes están en un mal o buen estado para que puedan cumplir su función. Del mismo modo, realizamos un checklist determinando los componentes en sí, en las cuales van a estar involucrados en nuestro ensamble de nuestro circuito eléctrico, tales como los cables, los osciloscopios, corroborarnos del mismo modo si están en un buen estado, en un mal o un buen estado para que puedan cumplir su función. Con esto estaría combinando lo que es la explicación y la introducción de lo que es el inicio del laboratorio del número 4. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. En esta parte del laboratorio voy a dar la introducción, pero antes de eso, los integrantes de mi grupo somos Ramos Soto, Marlon John, Cayupe Chávez, Vladimir, Aaron Eleaño, John, y el que les habla, Eric Romani Segarra. En este laboratorio número 4, que es el modelamiento matemático de circuitos eléctricos, pues obviamente vamos a hacer el modelamiento de circuitos y lo vamos a comparar de manera real como de manera experimental. Eso lo vamos a ver más adelante. En este laboratorio hemos usado un condensador que, como ya sabemos, este condensador es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras que generalmente son en forma de láminas o en placas, y pues estas placas están separadas por un material dieléctrico o por la permitividad eléctrica del vacío, y estas adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Como objetivos en este laboratorio tenemos que el objetivo general de todo, como ya lo hemos dicho, es determinar un modelamiento matemático de un circuito eléctrico y verificar el comportamiento del voltaje del condensador y cómo se comporta de acuerdo a la ecuación que hemos obtenido nosotros teóricamente. Se lo explica mi compañero más adelante. Como objetivos específicos tenemos plantear el diagrama de condiciones eléctricas del circuito, estudiar la ecuación del comportamiento del voltaje del condensador en el tiempo y cómo se obtiene. También tenemos que usar un osciloscopio para registrar los voltajes en la entrada del circuito y en el condensador, y comparar las gráficas tomadas del osciloscopio con la gráfica que se va a realizar en el MATLAB, y eso que va a ser de una manera teórica con la programación que ya tenemos aquí. Y bueno, como materiales, lo primero es un USB para almacenar en ese USB la gráfica que nos bote el osciloscopio, una computadora con MATLAB, un módulo ATEC electrónico, un osciloscopio y un multímetro. Y bueno, como siempre, los EPPs, el overall y las rutas de seguridad. Continuando con la explicación del laboratorio número 4 del curso de control mecatrónico, el cual fue el modelamiento de un circuito RC realizado en el laboratorio. A continuación podemos ver nuestro circuito armado y el que se podría decir que es escrito, ¿no? En este caso están conectados en serie nuestra resistencia con nuestro condensador. Y bueno, acá podemos observar nuestra fuente de alimentación, que en este caso fue de 5 voltios, conectado primero a nuestra resistencia de 1 kilo ohmio y luego a nuestro condensador de 2.2 microfaradios. Bueno, se utilizó el osciloscopio para poder medir, para poder obtener la gráfica práctica de las medidas de esto, ¿no? En el channel 2 medimos nuestra fuente de alimentación y el channel 1 nuestro voltaje de carga de nuestro condensador.
Aquí podemos observar ya la gráfica registrada por el osciloscopio en el circuito, cuando el circuito está en funcionamiento. En este caso podemos observar que el channel 1, como expliqué, es el voltaje de carga de nuestro condensador, y el channel 2 es nuestro voltaje de fuente, ¿no? De alimentación. En este caso vemos que el voltaje de alimentación es de tipo escalón, es decir, que tiene una manera bruscamente de pasar de 0 a 5 voltios, mientras que nuestro voltaje de carga del condensador se ve que nuestro cambio de nuestra alimentación, nuestra carga de este voltaje es de manera exponencial. Bueno, ¿cómo obtener los datos de la gráfica del osciloscopio? A continuación les presentaré un video. Acá podemos observar nuestra gráfica, del cual primero se puso el externo, se dio el feed externo, y a continuación le damos para cambiar el nombre. Antes de realizar con esto debemos presionar el run stop de nuestra gráfica para poder grabar todos esos datos en ese mismo tiempo. Cambiamos el nombre y luego le deberíamos dar save. Una clara observación es que el tipo de archivo que se debe guardar no debe ser debe ser en CMB, lo cual tuvimos un pequeño error porque ya que lo guardamos en otro tipo de archivo, el cual no se pudo abrir en el Excel o en el MATLAB. Bueno, esa sería una clara observación, pero bueno, para obtener los datos de la gráfica es de una manera sencilla, ¿no? Como se puede observar. Bueno, todo esto, lo que expliqué al principio, es para poder obtener los datos de la gráfica de manera práctica. Pero bueno, esto se puede también obtener de una manera teórica, realizando el modelamiento matemático de la ecuación del circuito RC. En este caso podemos ver nuestro circuito. Esta ecuación ya está en el dominio de la frecuencia. Podemos ver que el voltaje de entrada es a la intensidad de corriente en el dominio de la frecuencia por R más 1 sobre el condensador, la constante del condensador, por el S, que es el dominio de frecuencia. Acá podemos ver nuestro voltaje del condensador, que es una ecuación aparte para poder reemplazar luego, igual que está en el dominio de la frecuencia. Bueno, el IDS debemos de acomodarlo para poder reemplazarlo acá, en este IDS, y así obtener nuestro voltaje de carga del condensador, que es igual a B. Todo esto es para poder obtener nuestra función de transferencia, que sería el voltaje del condensador, es decir, la salida respecto a la entrada. Acá podemos observar ya realizado nuestra función de transferencia, ya reemplazado y todo, que es 1 sobre RS por 1 sobre el dominio de la frecuencia más 1 sobre la resistencia por el condensador. Pero bueno, esto no nos importa mucho, ya que nosotros queremos ver cómo es que nuestro voltaje de carga del condensador varía a través del tiempo, y esto está en el dominio de la frecuencia. ¿Qué deberíamos hacer? Para esto deberíamos utilizar la inversa de la place, es decir, la place a la menos 1. Esto es utilizando las tablas, se podría decir, pero bueno, para un voltaje de entrada cuando está en 5 voltios DC. Esto ya es dato de la tabla, que es 5 sobre S en el dominio de la frecuencia. Y bueno, acá podemos observar ya convirtiendo ya esta ecuación en el dominio de la frecuencia, y generándose la inversa de obtenemos esto, que el voltaje del condensador, de la carga del condensador respecto al tiempo, ya es 5 sobre RS por paréntesis R por C, resistencia por condensador, por 1 menos Euler a la menos tiempo sobre RC. Esto multiplicando nos quedaría que es 5 por todo esto, ¿no? Todo el paréntesis de acá adentro, 1 menos Euler a la menos RC. Bueno, esta ecuación nos servirá para poder plantearlo en el MATLAB, realizar nuestro programa en MATLAB, y para poder así obtener una gráfica teórica y luego poder comparar estas, ¿no? Acá podemos observar que el condensador que utilizamos fue de 2.2 microfaradios, 2200, es decir, 2200 farados, no recuerdo muy bien. La resistencia se utilizó 1 kilo ohmio, y el tiempo en que se midió en segundos es de 0 a 0.1 y 10 segundos. Acá podemos observar ya nuestra ecuación del voltaje de carga del condensador respecto al tiempo, el cual nos darán datos para poder obtener la gráfica. Y bueno, el plot, que es para poder obtener la gráfica, ¿no? T, que es en el eje X, y voltaje de carga del condensador en el eje Y. Y bueno, estos serían los títulos, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y. Ya, ok. Esto es para poder obtener nuestra gráfica teórica. Pero bueno, también se podría obtener la gráfica práctica en el mismo MATLAB. Esto es a través de importando nuestros datos desde el osciloscopio. Como vemos, en el osciloscopio se utilizó un USB para poder almacenar ahí los datos obtenidos. Es decir, que lo importamos desde nuestro USB acá, y podemos ver que obtenemos el tiempo, el XH3, que si no mal recuerdo es el voltaje de la fuente de alimentación, 5 voltios, y el RH1, que es nuestro voltaje de carga del condensador. Y bueno, le demos en esta opción, y así generaremos. Y bueno, tenemos que también hacer en nuestro programa de MATLAB, tenemos que realizar un pequeño programa para poder obtener los datos de aquí, en la gráfica de ese mismo. Y bueno, finalmente aquí podemos ver los gráficos de datos teóricos versus los prácticos. El de la izquierda es el dato teórico y el de la derecha es el práctico, obtenido desde nuestro osciloscopio. Pero bueno,
tenemos primero que hallar el tiempo constante en nuestra ecuación, es decir, para poder hallar esto debemos multiplicar la resistencia por el condensador, que en este caso la resistencia es de 1000 ohmios, y el condensador 2200 a la menos 6, ya que era microfaradios. Y bueno, el tiempo constante, el tiempo de 2 segundos nos quiere decir que es el tiempo a la cual nuestro condensador tiene el 63% del voltaje máximo, en este caso 3.15 voltios DC. Y bueno, y al ubicarlo en nuestra gráfica teórica podemos observar que sí cumple, más que nada tiene una cierta variación, pero sí llega a cumplir con este. En cambio, nuestra gráfica práctica podemos observar que no llega. Esto es debido a que nuestra gráfica tiene un desfase negativo. Es decir, que la gráfica empieza antes del 0. Y al descontar, aquí vemos que ya lo descontamos ese desfase. Vemos que el Y que se obtuvo sí está cerca de nuestra gráfica. Y bueno, con esto podemos concluir que el modelamiento teórico se aproxima bastante hacia los datos que podemos obtener prácticamente, ¿no? Gracias. Bien, buenas tardes. Hoy en el cuarto laboratorio del curso de control mecatrónico voy a hablar sobre las conclusiones que se llegó en este taller. Bien, se logró el correcto modelamiento del circuito de condensador-batería mediante ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace, esto con la ayuda del profesor también. Se logró corroborar el correcto modelo del circuito eléctrico con la comparación realizada con la gráfica del comportamiento del circuito. Y se ha logrado implementar el modelado matemático en el MATLAB. Bien, como recomendaciones, podemos decir que se recomienda tener mucha atención al momento de programar, dado que por un solo error humano se puede originar fallas, no llegando a los objetivos marcados. También podemos decir que verificar que el estado de las herramientas esté en buen estado. Podemos tener aquí cables pelados o que el osciloscopio esté fallando, o todas las herramientas que hemos usado en este laboratorio, ¿no? Tener conocimiento sobre las ecuaciones diferenciales y analizar el desarrollo de los diagramas de bloques de control del proceso. Aquí antes ya habíamos tenido unas clases de esta transformada de los bloques de control del proceso, y esto, repasarlo, nos puede ayudar para el desarrollo del laboratorio. Y como observaciones, se puede decir que se utilizó como el condensador 2200 microfaradios y no 2,2 como señalaba la guía. Y al descargar el archivo del osciloscopio no se puede abrir el archivo porque este estaba en otro formato. Es cierto, se tiene que tener en cuenta de que se debe descargar el archivo en un formato leíble para el Excel. Bueno, gracias.